Muy buen día para todos, un cordial saludo. Y bueno, nuevamente estamos aquí, como todos los días, 7 de la mañana, un mensaje de parte del Señor para todos, incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual cada día. Y siempre lo decimos, tenemos físicamente el desayuno, el almuerzo y la cena o la comida, como se dice. Y por ahí los intermedios. Igualmente nuestra alma necesita, ¿verdad? Nuestro espíritu necesita alimentarse. Nuestra alma necesita alimentarse espiritualmente. Ok. Entonces para hoy voy a compartirles, voy a cantar. Tintico de la mañana. Dice, acá dice en tu juventud, pero son versículos, en este momento estos son versículos que están en la palabra. Eclesiastés 11. Para quienes deseen profundizar y leer más al respecto, pueden ir a Eclesiastés capítulo 11 y bueno, allí hay ya no tanto con la melodía, sino toda la información que el Señor nos dejó para nuestro diario vivir, porque la palabra de Dios es actualizada, está para el día de hoy, ¿verdad? Y dice, en tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. Ninguno tenga su juventud, el muy en poco y sin virtud, mas ejemplo del grande amor que Dios en Cristo nos demostró. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. Ninguno tenga su juventud, el muy en poco y sin virtud, mas ejemplo del grande amor que Dios en Cristo nos demostró. Bueno, qué interesante consejo. Dice para la juventud, pero todos somos jóvenes, ¿verdad? Los que estamos en los 60, todos somos jóvenes los de 60. Allá los de 20 son jóvenes los de 20. Porque cada etapa tiene sus diferentes situaciones, sus diferentes comportamientos, eventos y épocas. Ya mi época de los 20 pasó hace 40 años. En su momento pues tuve muchas cosas, buenas oportunidades, todas las cosas. Hoy en día es mi momento, ¿verdad? Hoy en día es el momento para todos. No hay que desperdiciarlo. Así que esa palabra juventud es de acuerdo a mi momento. No es solo físicamente. En el Señor todos somos jóvenes, activos. Bien. Entonces, ahora sí, les invito para que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11. Ayer nuestro hermano Fran estuvo hablando del tema. Yo casualmente tenía alguito para compartir, pero bien, él extendió el tema y lógicamente que siempre la palabra de Dios nos muestra muchas cosas. Tenemos mucho para hablar, ¿verdad? Entonces, dije el libro de Juan capítulo 11 versículo 1, Juan 11, 1. Y estamos allí abriendo donde dice muerte de Lázaro. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Principalmente gracias te damos por la vida y la gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por causa de nuestra naturaleza humana pecaminosa.
Pero hoy, gracias a esa gran obra, Él resucitó, somos salvos, tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Una vez más te pedimos entonces, danos sabiduría y entendimiento para comprender cada mensaje de tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, todos hemos oído, leído, escuchado la resurrección de Lázaro. Un evento, ¿verdad?, que habla de muchas cosas, tiene muchos matices de cómo hablar, de cómo, pero todo eso lleva a que lo apliquemos o que lo entendamos para nuestra vida personal. Entonces vamos a leer Juan 11, 1 hasta el 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Bueno, entonces en esta primera parte de esta historia hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? Muchos matices, como dije, que nos ayudan a crecer, que nos enseñan cosas de la palabra del Señor. Jesús era muy amigo de esta familia, les amaba, dice, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese es el amor que nos tenemos entre todos los hermanos, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos charlamos, cada vez que necesitamos ayuda, debe haber ese amor, ¿verdad? Entonces Jesús les conocía y sabía de su amigo, y qué interesante cuando da una explicación, algo, cuando los discípulos dicen: no, pero ¿cómo vas a regresar? Nos apedrean y bueno, cualquier cantidad de cosas que hace siempre el enemigo, ¿verdad? Ese es Satanás. Y él dijo: no se preocupen, tranquilos, que el que anda de día no tiene problema, pero de noche sí es un riesgo. Un gran ejemplo, hay una parábola que el Señor está diciendo a los discípulos, pero no se refiere tanto a la luz del sol o al reflejo de la luna, ¿verdad? Pero es una buena comparación. Pero todos debemos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo debe andar siempre en luz. De día no hay oscuridad para nosotros, de noche tampoco en nuestro corazón. Debemos estar siempre con la luz. Y él dijo: no hay problema, estamos con Dios. Y no, él no va a permitir que nos pasen cosas raras, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros. Lógico, hay que ser razonables. No me voy a meter yo a la jaula del tigre o a la jaula del león, porque Dios, no es la idea. No podemos obligar al Señor y cogerlo por el cuello y bueno, demostremos a estos que ustedes... Bueno, hay
una historia de la vida real, de hace muchos años la escuché, de un pastor, creo que fue en Estados Unidos, ¿no? Esa familia se crió en una región donde hay muchas serpientes, y ellos saben manejar ya las serpientes, conocen muchas cosas de las serpientes. Y hubo un pastor que según salía al púlpito y había con serpientes, pero había una especial que estaba entre una urna de vidrio para mostrarla, pero es así como que era peligrosa. Y en medio de él, de su conocimiento de animales de ese tipo, y con el conocimiento de la palabra de Dios, hizo lo que no debía hacer, ¿verdad? Que dijo, esta serpiente tampoco me va a hacer nada, y para demostrar, como que metió su mano allí y la serpiente lo mordió. Este señor murió, finalmente murió por esa picadura de serpiente, ¿verdad? Tampoco debemos ser así, como dicen por ahí algunos extremistas. Bueno, el Señor regresó por su amigo. Él sabía, como nosotros decimos, murió, está muerto. Y él dijo, ¿qué? Él no está muerto, él duerme. Fue tanto el impacto de los discípulos que dijeron, pero ¿cómo así? Al fin, como dijéramos nosotros, bueno, o se murió o está dormido, ¿verdad? Queremos claridad al respecto. Entonces Jesús les aclaró y le dijo en el versículo 14, Lázaro ha muerto ya. En otras palabras, como creyentes, como conocedores, sí sabemos que cuando alguien muere, decimos lo mismo, murió, pero en realidad duerme. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir en las nubes el día del arrebatamiento y va a levantar a su pueblo. Va a ser el momento que se llama de la resurrección. Él nos va a llamar a todos. Entonces, hay cosas que no comprendemos, cosas que para nosotros del conocimiento de Dios es tanto que no podemos saberlo todo. Entonces, para nosotros estamos muertos, ¿verdad? El que muere físicamente. Y aquel que muere sin haber recibido al Señor Jesús está muerto 2 veces, ¿verdad? Vida eterna de condenación o condenación eterna. Pero los que el Señor nos llama a su presencia en su momento o cuando venga el arrebatamiento, estaremos, dice, dormidos, porque vamos a resucitar o a despertar en otro cuerpo, en un cuerpo diferente, transformado, puros, para una vida eterna, y esperar que pase, volvemos a la misma historia, que pase los 7 años de la gran tribulación y gran tribulación, y dice que el Señor bajará así nuevamente, esa sí es su segunda venida, con su pueblo a reinar en el milenio sobre la tierra. Pero bueno, el tema es que Jesús retornó por su amigo. Él sabía que se estaba metiendo en un problema con la gente de allí, pero eso no fue lo que le impidió llegar nuevamente donde su amigo, porque le amaba, ¿verdad? Como amamos, muchas veces no visitamos, no paseamos, no vamos donde alguien, no vamos a una reunión. ¿Por qué llueve? Ese es nuestro enemigo, está lloviendo. Porque el tráfico está pesado. Porque me duele una uña. Bueno, hay miles de cosas que nos impiden muchas veces. El Señor dijo, no hay problema, vamos. Entonces vamos a 11:17, continuando con la lectura de Lázaro. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Bueno, aquí bíblicamente dice que un estadio son más o menos hoy en día 180 metros ahí. Saquen sus cuentas, como 3 kilómetros por decir. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y sabemos la historia de Marta y María. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y qué interesante, tener esa fe, ese conocimiento del Señor, esa seguridad de lo que le estaba diciendo. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Esa es la fe y la esperanza, la certeza que debemos tener todos. Pero la historia sigue. En el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sigue insistiendo en su fuerza, en su fe, ¿verdad? Si hubieses estado no muere, pero ahora que ya murió, estás aquí, lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Había convencimiento de Marta con respecto al Señor Jesús. En ese momento tenía credibilidad en Él. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. El Señor le dice lo que ella realmente quería escuchar, de lo que ella ya estaba convencida, por decirlo así. Y el Señor le aclara, tu hermano resucitará, tranquila. No hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema, se te va a conceder eso que tienes en tu mente, esa creencia que tienes en mí como hijo de Dios. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Había conocimiento de Marta de todas estas cosas, vean. Y entonces le salió como al paso al Señor. Señor, pero ayer hubo otra situación, ¿verdad? No sabemos por qué. No, pero yo sé, sí, Señor. Sabemos que va a resucitar, en este caso para nosotros cuando hablamos del arrebatamiento. Eso lo sabemos, Señor. No hay problema, pero ella estaba no mirando ese futuro, sino era este instante, en este instante, su único hermano. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ahí hubo una cierta claridad del Señor, porque ella todo lo creía, todo en ese momento tenía algún conocimiento y tenía la fe, pero aún siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos a enredar la situación, siempre vamos a confundirnos porque para mi mente no lo creo, para mi mente no puede ser así, porque es que debe ser como yo quiero. Así somos los humanos, infortunadamente. Entonces vemos aquí como Marta, ¿verdad? Tenía conocimiento, creencia, fe, todo lo que habló con el Señor. Pero había algo que no concordaba, ¿verdad? Y el Señor le aclara. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo más importante, no es el hecho de que Él sea la resurrección y la vida. Y Marta lo sabía también seguramente. Pero ¿qué le dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el Señor le dice, hay que creer primeramente. Creer ciegamente en el Señor. Porque aunque esté muerto, todos en vida estamos muertos mientras hacemos decisión de fe. Ya creímos, ya hicimos decisión de fe, estamos en el Señor, entonces ya estamos vivos. Doblemente vivos, podría decirse. Estamos vivos porque el corazón funciona, ¿verdad? Estamos hablando, todo. Pero también esa vida se alarga porque el día que este cuerpo ya no dé más en esta vida, ya no respire más, el alma va a seguir viva. Y eso dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos asegurada esa vida eterna. Y no morirá eternamente. Ahí está la respuesta más. No podemos hablar más, no podemos decir más. Porque ahora la pregunta es para mí. Cuando digo para mí, es para cada uno de las personas que están escuchando. No lo que yo digo, lo que está aquí en la palabra del Señor. La pregunta del Señor dice, ¿crees esto? Entonces, cada uno tiene que ver, creo o no creo. ¿Crees esto? Qué interesante cómo el Señor habla con Marta y de su idea y de todo su amor y su fe y lo que ella tiene. El Señor la lleva a un punto donde ella tenía alguito todavía que le faltaba, una puntada, y siempre nos va a faltar una puntada, porque no somos perfectos, pero el Señor aquí termina, ¿verdad? ¿Crees esto? Claro, Señor, tenemos que decir, lo creo, tenemos fe y seguridad. Qué interesante. Entonces, el Señor
no solamente resucitó a Lázaro, ya era mayor, ¿verdad? Ya era una persona adulta. El Señor también, miremos mejor, Lucas capítulo 7, versículo 11. El tiempo está corriendo ya. Lucas 7:11 dice: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces, otro ejemplo de el Señor, después que resucita a Lázaro, también nos muestra que lo hace con un joven. Entonces, a cualquier edad podemos o pueden los que no han hecho decisión de fe hacer este momento. No se necesita la edad, no se necesita ser adulto o viejo como lo era en ese momento Lázaro. Aquí resucitó a un joven, único de una viuda. Qué interesante. Pero aún más interesante, vemos, entonces miremos en Lucas 8:41. Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Otro caso de otra situación, aquí es una niña, dice como de 12 años, única, y estaba muriendo. Entonces, también como el joven era una viuda, aquí es un gran líder, pero tiene una pequeña hija única. Y miramos ahí mismo en Lucas 8:49, dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Palabra interesante. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Otra resurrección: Lázaro, un joven y una niña. Interesante el Señor cómo nos muestra el poder que había y cómo nosotros debemos creer. Entonces él hizo estos ejemplos, o hizo estas acciones para que nosotros fuésemos entendiendo el poder que hay en Dios Padre y en Él que es Dios Hijo. ¿Por qué? Porque venía el momento ya definitivo. Si la gente estaba viendo que Él resucitaba personas, ¿iba Él a resucitar? Claro que sí. Él, de una manera, fue cambiándole la mente y el pensamiento a aquella gente que no creía. Miremos entonces en Lucas 24, 1 al 7. Lucas 24, 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces aquí ya se fue directamente la resurrección de Él mismo. Aquí era definitivamente el sello de demostración del poder, que así como Él pudo resucitar, porque en la cruz le gritaban, ¿verdad? A otros resucitó, a otros hizo milagros, usted mismo no va a poder bajarse de esa cruz, hágalo. O sea, tantas cosas, tantas injurias que le dijeron. Porque Él había hecho cosas, pero era porque quería que la gente fuera entendiendo, estuviesen encarriladas, o para nosotros, la mente siempre puesta en el Señor, teniendo credibilidad. Y que había seguridad de que así como Él resucitó a estas personas que estaban dormidas, y ellos no murieron realmente porque volvieron al mismo cuerpo, su misma carne, una resurrección terrenal momentánea, porque todos continuaron su vida igual como estaba antes de que muriera, de que durmiera. Aquí el Señor Jesús, a los 3 días, Él mismo, su Padre, le resucitó, pero ya fue en ese cuerpo celestial como debía estar el Señor, como vamos a estar todos, y como dice, que así le vamos a ver, así le veremos, cara a cara le veremos en un cuerpo transformado. Entonces, qué interesante cómo el Señor no hace nada, no deja nada, ningún cabo suelto, todo lo hace enfocado en que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual, en que nosotros haya credibilidad en todos nosotros. Y qué bueno que podemos leer, aprender, estudiar y tener la creencia como Él dijo. ¿Crees tú? ¿Crees ahora en el Señor Jesús? Entonces, bueno, ya el tiempo se acabó. Y bueno, vamos a leer un versículo más en Juan 12:1. Que después de todas estas cosas hubo un agradecimiento en la manera de ese momento. Muchas veces, muchas personas nos suceden cosas buenas, cosas agradables, y nos olvidamos, ya pasó, y gracias, pero ¿a quién le damos gracias, verdad? 12:1 dice, Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, su amigo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces vemos como estas mujeres, ellas lo invitaron a cenar, y además de la cena, dice que le colocó un perfume de gran valor. No tanto el valor de pronto material, ¿verdad? Era una libra de nardo, dice, el perfume, el mejor perfume. Primero, pues una cena, que claro que sí, eso lo hacemos muy seguido con la familia, con los amigos, vamos a una cena, un almuerzo, qué rico. Pero esta mujer hizo de más todo lo que tenía en ese perfume. Eso fue un agradecimiento al Señor muy alto en lo que daba sus medios físicos y materiales en ese momento. Pero el corazón de ellos estaba mucho más. En su corazón había mucho más, porque entendieron ese gran mensaje del Señor, devolverle la vida a su hermano y iluminarles, darles credibilidad por su explicación y por aclararles que no solamente era la cosa tan sencilla, sino que Él tiene ese poder. Entonces, para que nosotros haya credibilidad en el Señor cada día, creamos más, tengamos la fe en el Señor, y todo lo que nos dice en su palabra es cierto. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Eso está escrito en la palabra de Dios. Bueno, vamos a cantar. Aquí tengo el coro número 106 que dice:
En momentos así, en momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En todos estos momentos, amar a Dios es la invitación. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por este día, por tu amor, y gracias por tu misericordia, Señor, y por tu palabra. Hoy, una vez más, ponemos en tus manos nuestro día, Señor. Cuídanos y protégenos, Padre. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.